Seguiremos hablando de los huesos de la cara. Vamos a hablar de un hueso que es el cornete inferior, que lo vemos aquí. Cornete inferior es un hueso par, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, y se encuentra localizado en las partes laterales de las fosas nasales, como estamos observando. Estas es las fosas nasales, las partes laterales de las fosas nasales. Este hueso, el cornete inferior, va a presentar para su estudio dos caras. Una cara medial que va a formar parte de las fosas nasales, de la pared lateral de las fosas nasales, y una cara lateral. La cara lateral, aquí la vemos, la cara lateral, va a formar parte con el resto del hueso de un espacio denominado meato, meato inferior. A su vez va a presentar un borde superior. Aquí lo vemos, el borde superior de los cornetes inferiores, que se articula con la apófisis lagrimal del maxilar. La apófisis lagrimal del maxilar. Aquí está. Apófisis lagrimal del maxilar. Luego va a tener un borde inferior que se articula o que se encuentra en la cavidad nasal. Un extremo anterior. Este es el extremo anterior. Y un extremo posterior que se va a articular, vamos a verlo allá al fondo, con el hueso palatino. Extremo posterior se va a articular con el hueso palatino. Muy bien, esos son los cornetes inferiores, ¿no? Con su cara externa, su cara interna, su cara externa, o cara medial y lateral, extremo anterior, extremo posterior, borde anterior, borde superior, borde inferior. Ahora vamos a ver otro hueso de la cara que forma la mandíbula inferior. Es la mandíbula, ¿no? La mandíbula. Vamos a separar la mandíbula. Primero, antes no decir que se encuentra localizado en la parte inferior de la cara. Y esta mandíbula se va a articular con el hueso temporal, con la cavidad glenoidea del hueso temporal o fosa mandibular. Es importante señalar, recuerden cuando hemos hablado de la cabeza, hemos dicho que los huesos de la cabeza son huesos pertenecientes a la articulación de tipo sin artrosis o inmóviles, que no tienen movimiento. Pero la única articulación que tiene movimiento en la cabeza es la articulación temporomandibular. Es una articulación sinovial o móvilo-diartrósica, ¿no? Es la única articulación que tiene movimiento en la cabeza, la temporomandibular. Muy bien. Y el maxilar inferior o mandíbula se va a articular juntamente con los dientes o a través de los dientes con el maxilar superior o simplemente hueso maxilar como lo conocemos, ¿no? Ahora vamos a hablar exclusivamente de la mandíbula, ¿no? La mandíbula ahí la vemos. Está formado por dos porciones, una porción anterior que se llama cuerpo de la mandíbula y una porción posterior que se llama rama o apófisis ascendente. Rama o apófisis ascendente.
El cuerpo que es anterior tiene la forma de una letra U, abierta hacia atrás, o de una herradura, ¿no? O de una herradura. Este cuerpo tiene una cara anterior o externa, tiene una cara posterior o interna, tiene un borde superior y tiene un borde inferior. La cara anterior o cara externa que presenta para su estudio, vamos a aproximarnos un poquito más ahí, presenta lo que se denomina la sínfisis mentoniana en la parte media. En la parte inferior hay una eminencia que se llama eminencia mentoniana. Lateralmente a la sínfisis mentoniana presentan dos orificios laterales llamados agujeros mentonianos para los vasos y nervios mentonianos, ¿no? Y más lateralmente presenta una línea, que es la línea oblicua del maxilar o de la mandíbula, perdón, línea oblicua de la mandíbula. Oblicua externa, porque se va a continuar con el borde anterior de la rama ascendente, ¿no? Es la línea oblicua externa, que inserta músculo, al músculo depresor del labio inferior, al depresor del ángulo de la boca. Y más hacia arriba vamos a encontrar las eminencias alveolares, ¿no? Que van a originar después los alveolos dentarios. Entonces, las eminencias alveolares. Ahora vamos a la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar una cresta que corresponde a la parte interna de la sínfisis mentoniana. Luego vamos a encontrar 4 apófisis, son las apófisis geni, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores insertan los músculos geniogloso y las apófisis genis inferiores insertan los músculos miloioideos. Al músculo geniogloso en la parte superior. Estas son las apófisis genis superiores y las apófisis genis inferiores. Luego vamos a encontrar una línea que es la línea miloioidea. La línea miloioidea inserta al músculo miloioideo. Y en la parte más posterior al constrictor superior de la faringe. Por debajo de las apófisis geni, las superiores y las inferiores, recordemos para el geniogloso y el genioideo en las inferiores, vamos a encontrar una fosita que es la fosita sublingual, que aloja a una glándula, a la glándula sublingual. Una glándula de secreción de saliva, una glándula salival. Muy bien. Luego los bordes. Aquí vemos el borde superior del cuerpo de la mandíbula presenta los alvéolos dentarios que sirven para la implantación de las piezas dentarias. Y luego el borde inferior. El borde inferior presenta una fosita, es la fosita submaxilar, que sirve para alojar a la glándula submaxilar. Es otra glándula de secreción de saliva. Y vamos a las ramas. Aquí vemos las ramas ascendentes de la mandíbula, que presentan de forma cuadrilátera. Presentan para su estudio una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Describamos la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. La cara externa presenta una rugosidad que sirve para la inserción del músculo macetero. Vamos a la cara interna. En la cara interna vamos a encontrar un orificio, el foramen mandibular para los vasos y nervios
alveolares inferiores. ¿No? Por delante de ese orificio vamos a encontrar una pequeña espina que se llama espina de Spic o apófisis lingular. Apófisis lingular, que sirve para inserción de un ligamento. El ligamento esfenomaxilar. Esta espina de Spic es muy importante, que es una referencia para encontrar al nervio dentario o alveolar inferior para colocar las anestesias. El odontólogo introduce su mano aquí o su dedo, palpa la apófisis lingular o la espina de Spic y es una referencia para inyectar el anestésico a ese nervio y poder trabajar en las piezas dentarias inferiores. ¿No? También en la cara interna vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula, que es la unión del borde inferior del cuerpo con el borde posterior de la rama ascendente, el ángulo de la mandíbula, un punto craniométrico también llamado gonion, que sirve para la inserción del músculo pterigoideo medial. De los bordes de las ramas ascendentes, este es el borde anterior, que se va a dividir en dos raíces, como vemos aquí, el borde anterior, una raíz que se dirige al borde superior del cuerpo de la mandíbula y una raíz externa que va a continuarse con la línea oblicua externa. Este es el borde posterior. El borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, que tiene la forma de una S itálica, es el borde parotidio porque está en relación a la glándula parótida. Este es el borde inferior, que es romo, y el borde superior, que es el que nos interesa más, el borde superior presenta dos apófisis, una anterior y otra posterior. La anterior es la apófisis coronoides de la mandíbula, inserta al músculo temporal, y la posterior forma parte de otra apófisis. Es o donde se encuentra el cóndilo, perdón, el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula sirve para articularse con la fosa temporal o fosa mandibular del hueso temporal, formando la articulación temporomandibular. Por debajo del cóndilo de la mandíbula vamos a encontrar el cuello del cóndilo de la mandíbula. A nivel del cuello del cóndilo, en la parte interna, va a ir a terminar el músculo pterigoideo lateral. Es un músculo masticador que después lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, este borde superior, apófisis coronoides para el músculo temporal, el cóndilo de la mandíbula o apófisis condilar para la cavidad glenoidea. Y entre estas dos apófisis hay una escotadura, se llama escotadura mandibular o sigmoidea, para los vasos y nervios masseterinos. Sirven para dar paso a los vasos y nervios masseterinos. Muy bien, esa es la mandíbula, ¿no? Y el último hueso que vamos a estudiar, y que ya lo vemos ahí, es el vómer. El vómer en realidad está dividiendo las fosas nasales. Vamos a verlo por delante también. Ahí lo vemos al vómer, ¿no?
Ahí está el vómer, ¿no? El vómer, entonces, en la parte media de las fosas nasales. ¿Qué presenta el vómer? El vómer es un hueso impar, localizado en la línea media, ¿no? Va a presentar para su estudio dos caras, las caras laterales, una cara lateral izquierda y una cara lateral derecha. Esas caras laterales van a formar parte de la pared interna de las fosas nasales. Vean ustedes ahí, la pared interna de las fosas nasales. Este vómer también va a tener un borde superior, aquí está el borde superior, que sirve para articularse con la cara inferior del cuerpo del esfenoide. Ahí lo vemos, el esfenoide, su cara inferior, formando prácticamente el tipo de articulación spondylosis. Entonces, para el esfenoide es el borde superior. El borde inferior del vómer sirve para articularse por delante con el hueso maxilar y por detrás para articularse con el hueso palatino, con la porción, o el borde medial de la porción horizontal del palatino. El borde anterior, este es el borde anterior del vómer, sirve para articularse con el cartílago del tabique de la nariz y más superiormente una pequeña porción con el etmoide, con la lámina perpendicular del etmoide. Entonces, esa es la lámina perpendicular del etmoide, articulándose ahí con el borde anterior del vómer, ¿no? Y el borde posterior del vómer, vamos a verlo aquí por detrás. Ahí está el vómer. El borde posterior va a formar, es libre, ¿no? El borde posterior es libre y va a formar parte de las coanas, del orificio posterior de las fosas nasales. Aquí aprovechamos el borde superior del vómer, presenta su canal, ¿no? El canal del vómer que se articula con la cresta inferior del esfenoide. Eso es sí por su borde superior. Muy bien. Ese es el estudio de los huesos de la cara, ¿no? Muy bien, aquí repasando para ver la cara en su parte más superficial. Aquí vemos la mandíbula, la cara anterior del cuerpo de la mandíbula. Aquí hay un punto craneométrico, el punto nation, el punto mentoniano, ¿no? A nivel de la eminencia mentoniana. Aquí hay otro punto craneométrico a nivel de los alveolos. Los alveolos en la parte superior, que es el punto alveolar o punto prostium. En la espina nasal anterior, vamos a encontrar el otro punto, que es el punto acantium o punto espinal. En la raíz de la nariz vamos a encontrar otro punto craneométrico, que es el punto nasal o nasion. Un poco más por encima encontramos la glabela, ¿no? En la eminencia occipital, o perdón, en la eminencia frontal media, que es la glabela. Entre los dos arcos superciliares vamos a encontrar el ofrium. El bregma, vamos a ver el punto craneométrico bregma.
Vean aquí, en la unión de los dos parietales a nivel de la sutura coronal, vamos a encontrar el punto craniométrico brecma, que forma parte de la fontanela anterior. En este punto, en la unión de los dos parietales con la carilla temporal del frontal y el esfenoides y el temporal, vamos a encontrar otro punto craniométrico. Se llama terion. En la parte posterior, vamos a encontrar el asterium, es otro punto craniométrico, ¿no? En la unión de los parietales con el temporal y el occipital. Si vemos aquí los agujeros parietales, uno izquierdo y otro derecho, justamente por delante de los agujeros parietales, vamos a encontrar el obelium, otro punto craniométrico, obelium. Aquí está el otro punto craniométrico, lambda, ¿no? La unión de los dos parietales con el occipital. A nivel, esta es la sutura lambdoidea, ¿no? Y el punto craniométrico lambda. En la protuberancia occipital externa, vamos a encontrar aquí otro punto craniométrico, que es el inium. A nivel del agujero occipital, en el borde posterior del agujero occipital hay otro punto craniométrico que se llama opiston. Y el bastion en la parte anterior del agujero occipital. Entonces, vean ustedes, existen puntos craniométricos que sirven para hacer antropología, ¿no? Muy bien. Esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?